Bueno, vamos a hablar de un tema que cada vez preocupa más, desde luego a los ciudadanos, o aparte de los ciudadanos, no sé si a los políticos, pero a nosotros desde luego nos preocupa, y es que hay un incremento importante de la lacra de los delitos por odio. Es decir, pegar, agredir a aquel que no piensa como yo, o que es diferente a mí, o tiene un color de piel diferente, una orientación sexual diferente. Esto está en auge y empieza a preocupar, porque uno mira en España las cosas que están pasando y que pensó que nunca iban a pasar, de agresiones. Uno mira a Europa y empieza a ver cosas muy preocupantes, por cuántos poquitos votos afortunadamente en Austria no tienen presidente de extrema derecha. Y Virginia Carretero, ¿con quién vamos a hablar y de qué? Ya lo he dicho. Bueno, perdón, David, vale, menudo día yo hoy. No pasa nada, es que esto de venir sin comer es una lo cosa que tiene el tremenda. domingo. Estoy deseando acabar para tomar la cervecita. Bueno, pues antes de tomarnos la cerveza, igual te la amargo un poco con algunas cifras. Vamos para allá. Por ejemplo, la Federación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales ha denunciado, por ejemplo, que el año pasado el número de agresiones pues por homofobia y transfobia se ha multiplicado por 2, al menos las que han recibido ellos. Además, el propio Ministerio del Interior ha cifrado el año pasado en un 38% los delitos de odio por razón de ideología, todavía en los tiempos que corren. El racismo es la primera causa, en este caso es un 38%, y es un 24% las agresiones por ideología. El 16% de las agresiones por odio lo motiva la discapacidad y el 13% la homofobia, como comenzábamos hablando. Son cifras dramáticas los delitos de odio, y nosotros queremos saber si de verdad los ciudadanos están protegidos, si no lo están, qué pueden hacer ante este tipo de situaciones. Y para ello tenemos con nosotros a Víctor Martínez Patón, de Patón y Asociados. Es abogado y lo tenemos con nosotros en el estudio. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, gracias por venir. Encantado. Estábamos buscando un especialista que supiera de esto y hemos dicho, pues Víctor sabe y sabe mucho. Muchas gracias. ¿Cómo está esta sociedad? ¿Qué está pasando? Pues fíjate, lo primero que se me ocurre comentar es que las cifras que habéis dado son una pequeña parte de la realidad, porque lo más duro de los delitos de odio es lo que les cuesta a las víctimas denunciar que han sido víctimas de un delito de odio. Porque claro, cuando a uno le roba la cartera, no está, y lo cuenta y lo denuncia, no está exponiendo nada de sí mismo, porque no dice siquiera muchas veces lo que tenía en la cartera. Pero cuando uno tiene que contar que ha sido víctima de un delito de odio, tiene que explicar que es homosexual, tiene que explicar su ideología política, tiene que explicar deficiencias físicas, y eso limita mucho el hecho de ponerlo de manifiesto, de tal manera que los cálculos que se vienen planteando es que entre el 70 y el 80% de las agresiones de los delitos de odio, el 70 u 80 no son denunciados, no hay datos. Es decir, que los que estáis presentando se entiende que no son más que el 20% de los que realmente ocurren. Pero eso es muy duro, ¿no? Claro. Terrible, claro, por ejemplo, porque yo imagino que cuáles son los delitos que, por las cifras que vosotros podáis tener o los casos que os puedan llegar, cuáles son los delitos que en mayor medida y en menor medida se denuncian, porque uno de los que a priori, como comentabas, pueden tener más dificultades para denunciar son los de la LGTB-fobia, ¿no? Porque, claro, te sacan del armario si encima denuncian. Exactamente, esa es la cuestión, esa es precisamente el punto, ¿no? Es decir, no solo se trata de ir a la policía a contarle que ha sido víctima de una agresión, sino, imaginaos, una violación, por ejemplo, sino que tienes que dar explicaciones sobre tu intimidad, probablemente explicaciones que no le has dado nunca a nadie, que has pretendido guardar en secreto. Y esa es la dificultad objetiva. ¿Qué tipo de agresiones? Preguntas. Agresiones físicas, por supuesto. En número creciente. Que esto es muy llamativo, el número creciente. Y como planteabas muy bien al principio, aquí lo duro es pensar que el modelo al que nos miramos en muchos aspectos, que es el de Europa, está mucho peor que lo que estamos nosotros. Es decir, que en Europa están creciendo más que incluso en España los delitos contra homosexuales, por el hecho de ser homosexuales. LGTB-fobia, ¿no? Está creciendo en España, pero más crece en Europa. Oye, dentro de vuestra experiencia con los refugiados, por ejemplo, ahora que hablabas de Europa, en algunos países se está generando un movimiento bastante peligroso de rechazo y que puede terminar mal, y de hecho ya se han producido algunas agresiones a refugiados y refugiadas. Por supuesto.
Por supuesto, claro, esos son delitos de odio por cuestión de raza, por cuestión de raza. Imagínate que una persona que, bueno, pues que quiere denunciar o que quiere y va a vuestro bufete, ¿no? A Abogados Patrón y Asociados. ¿Cómo le podéis ayudar? ¿Cómo podemos ayudar todos? Vamos. Sí, pues, a ver, duro o no, no hay otra solución que ponerlo de manifiesto, que denunciarlo. Es decir, nosotros en el despacho tenemos, conscientes de la dificultad que supone, tenemos un gabinete psicológico que en circunstancias en las que sea necesario para la víctima, pues le damos ese apoyo psicológico que le permita afrontar de una manera más segura la denuncia. Pero no hay más remedio que denunciarlo, no hay más remedio, porque toda agresión que se queda en silencio es una agresión gratuita, es una agresión en la que todos estamos colaborando a que se mantenga en silencio, y es una agresión más que estamos permitiendo. Y estamos dejando que sigan ocurriendo y que permitan la ocurrencia. Es decir, aquí no se puede mantener ni una sola en silencio, ni una sola. Y mientras haya silencio en este tema, las consecuencias son duras para todos, porque aquí es siempre, a mí no me toca hasta que toca, hasta que toca. ¿Y cómo puede ser que impere tanto la idea de que hay impunidad, de yo no voy a denunciar porque no va a pasar nada? ¿Cómo está la gente protegida verdaderamente? ¿Lo está? ¿No lo está? Sí, bueno, yo no diría tanto que hay una sensación de impunidad, no lo diría tanto, diría que el principal problema, igual que en otros delitos, sí, pues, el robo de la cartera, ¿no? Muchas veces dice, oye, pues mira, no me ha pasado nada, pues ni me molesto en denunciarlo porque no me va a servir para nada. No creo que sea este el caso, bueno, al margen naturalmente de casos en los que que el agresor es un desconocido del que no tienes ningún dato y no puedes ofrecer nada, pero incluso en este caso, cuando uno tiene sensación de que no sabe nada de quién es el agresor, en realidad sabe mucho más de lo que se cree, porque sabe cuál es su altura, sabe dónde se lo ha encontrado, sabe si iba acompañado de una o de dos personas. Uno incluso cuando cree que no sabe nada, sabe mucho más de lo que le parece. No creo que la sensación sea tanto de impunidad como de lo que planteaba yo antes, ¿no? Es decir, es que no hay cosas de las que no quiero hablar, de las que no he hablado nunca y de las que no quiero hablar, y menos en una situación en la que me van a hacer preguntas necesariamente duras, es sobre cómo ha tenido lugar la agresión, qué me han dicho mientras me estaban agrediendo, etcétera, ¿no? Junto a la LGTB-fobia, hay otro de los casos, otro de los grupos de personas en este país que lo pasan mal y siguen pasándolo mal, y esta sociedad sigue sin tomar conciencia, que son la violencia de género. Sí. En vuestro caso, ¿qué perspectiva tenéis del tema? Sí, mira, nosotros en el despacho siempre utilizamos partimos de una idea que es la necesidad de defender la igualdad de todos los ciudadanos, la igualdad de todos. Es decir, es profundamente injusto que se ataque o se cometan delitos de odio por el hecho de tener una raza determinada, por tener una condición sexual, etcétera. Pero también se da la circunstancia de que los hombres en España, por el hecho de ser hombres, sufren una discriminación sobre las mujeres, en el caso de los delitos de violencia de género. La violencia de género es uno de los delitos que probablemente podría incardinarse en el título de delito de odio, ¿no? Es tan importante que se deja fuera, pero la idea es un delito de odio también, es decir, se agrede a una mujer por el hecho de ser mujer, pero y hay un sistema de protección magnífico, pero los hombres quedan fuera de este sistema de protección, también las parejas homosexuales, y nosotros en el despacho, desde nuestra posición de defender la igualdad radical, es decir, oye, fenomenal que las mujeres que son agredidas y que sufren tengan esta protección, fenomenal, pero oye, vamos a aprovechar este sistema que hemos creado para dar protección a otras personas que también pueden sufrir idénticas consecuencias, como el caso de los hombres heterosexuales y de las parejas homosexuales. La violencia en las parejas homosexuales no está protegida especialmente por la ley. Vamos a hablar de otro colectivo, ya hemos hecho una alusión al de la violencia de género, el de las personas con discapacidad en este caso. O sea, ahí, a mí, por ejemplo, pues, y yo creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa, y a la mayoría, a todos los que nos están oyendo, me atrevería a decir, no nos entra en la cabeza por qué se puede agredir a alguien, también por el hecho de, en ningún caso, ¿no? Pero todavía aprovecharte de que alguien no te vea o no pueda correr o no pueda escucharte para darle una paliza o para insultarle, es que clama al cielo si cabe todavía más, ¿no? Es el horror dentro del horror. ¿Cómo puede seguir pasando esto? ¿Cómo se actúa en estos casos?
Y, por ejemplo, teníamos esta semana, el pasado martes, un colegio de Fuenlabrada denunciaba pintadas contra un colegio de educación especial de personas, entre otras, pues de discapacidad intelectual. De hecho, el CERMI ya ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio como un delito de odio. ¿Cómo pueden seguir pasando estos casos? Bueno, esa es la pregunta que no tiene respuesta, ¿eh? Y eso mismo me pregunto yo, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que la condición humana llegue a ser tan baja y tan rastrera como para llegar a cometer este tipo de delitos? Pero lo cierto es que se cometen, lleva razón, lo cierto es que se siguen cometiendo. Y si es una persona, por ejemplo, imaginemos, con discapacidad intelectual o que necesita intérprete o lo que sea, ¿encuentra más dificultades a la hora de acudir a la justicia o se le presta por parte de los abogados el apoyo que requiere? Se le presta el apoyo que requiere necesariamente. Otra cosa es que por las propias circunstancias de la persona le sea más difícil pedir esta ayuda, ¿no? Esa es la cuestión, que no es tan sencillo. Claro, una persona, una discapacidad intelectual, como bien planteas, va a ser muy difícil que pueda someterse a un juicio contradictorio en el que se le hagan preguntas y se le mantengan. Necesariamente imagino que va a ser necesario, prácticamente imprescindible, que haya que haya testigos que le puedan ayudar, porque si no, llevas toda la razón, es una persona muy indefensa y que va a ser muy difícil basar una condena contra el agresor solo con el testimonio de una persona que tenga una discapacidad intelectual. ¿Las leyes en este país son las correctas para luchar contra este tipo de delitos del odio? Probablemente sí. Fíjate, depende de qué llamemos leyes. Si hablamos del ámbito penal, probablemente sí. Otra cosa es cuáles sean, me refiero del ámbito penal abstracto, otra cosa es cuáles sean los instrumentos y las herramientas, los medios con los que contemos, los medios económicos, los medios físicos con los que contemos en la calle para poder ayudar a las personas que lo sufren o incluso, mejor todavía, prevenir estos delitos. Es decir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, y digo Madrid, capital de España, no hay ningún apoyo específico para homosexuales que sufren agresiones, no lo hay. Sí hay un apoyo excelente, extraordinario para las mujeres que sufren violencia de género, y lo que yo planteo es decir, ¿por qué este sistema tan bien planteado no puede extenderse a ayudar en los delitos de odio, por ejemplo? ¿Que la ley penal está bien diseñada? Probablemente sí, pero claro, esto es una abstracción. La ley penal solo entra en juego cuando ya ha tenido lugar el delito, pero claro, y cuando previamente se ha denunciado, claro. Es decir, ¿cómo podemos ayudar? Y ahí es donde podemos mejorar, y hay mucho camino por mejorar, cómo ayudamos a que aquel que ha sufrido la agresión denuncie, y mejor aún, cómo podemos evitar que esas agresiones lleguen a tener lugar. Vamos acabando, Víctor, pero quería hacerte una pregunta, igual que le he dicho al director general. Sabes que la escala de protección social, los abogados estáis los últimos, los penúltimos los periodistas, porque empujamos a patadas a los abogados para abajo. Pero, fuera de la broma, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de abogados? ¿Es la misma que le he hecho a José Manuel con los periodistas? Pues mira, me ha encantado su respuesta, la verdad. Ha dicho desigual, ¿no? Desigual, y es cierto, ¿no? Es cierto. Es decir, que esto es un debate de otro tipo muy distinto, ¿no? Pero, pero la LOCSE... No, y yo encantado respondo. Es decir, que la LOCSE progresivamente va ejerciendo su influencia absolutamente nefanda, y claro, ya hay muchos abogados que son víctimas de la LOCSE, literalmente. Eso no quiere decir, ni mucho menos, como decía el director general, que hay muchos abogados jóvenes magníficos y con una proyección estupenda, porque de alguna manera han podido evitar la LOCSE, o precisamente porque tengan una capacidad intelectual magnífica, un interés y unas ganas de aprender y de mejorar, por supuesto. Decir que Víctor es joven, que no estamos hablando, porque Huesa ya era mayor, pero tú no. Víctor Martínez, ahora que no nos oye, pero nos oirá. Piedra la grabación. Víctor Martínez Patón, abogado de Patón y Asociados, gracias por compartir con nosotros esta tarde de domingo. Gracias por echar luz sobre un tema tan preocupante y tan serio para esta sociedad, que a veces no somos ni conscientes de lo serio que es. Yo creo que falta conciencia de dónde nos puede llevar, de no atajar esta violencia, dónde nos puede llevar. Y bueno, tenerte aquí, que conoces bien el tema y que has puesto tu granito de arena, pues darte las gracias una vez más.